etortzeagatik. Nada, solo presentar un poquillo la charla esta, que lleva por título Ecofeminismo, desobediencia y objeción fiscal, y que se enmarca un poco dentro de la campaña por la objeción fiscal llevada a cabo por la Red para la Objeción Fiscal de Euskadi, en la que participan diferentes agentes, pues como el KEMMOK, Movimiento de Objeción de Conciencia, SETEME Goaisea, el sindicato ESK, Mundu Bat, Mugarik Gabe, Ekologistak Martxan, Kakitxat y la Asociación Vasca de Apoyo a FIARE. Para la charla contamos con la presencia de, por un lado, Yayo Herrero, activista, investigadora y profesora de la UNED y ahora directora de FUGEM, y con Ignacio Sanz, activista y miembro del colectivo antimilitarista KEMMOK de Bilbao, y pues eso, que nos hablarán de ecofeminismo, desobediencia civil y objeción fiscal. Aprovechar también para recordar, pues con la presencia de Yayo aquí también, que el 29 y 30 de abril se celebra en Guernica el Ongi Etorri Guernica 2017, pues que contará con muchas diferentes actividades en las que también se trabajará pues objeción fiscal, la desobediencia, y bueno, pues animaros a participar también. Cuando acabe la charla habrá la oportunidad para un turno de preguntas a quien le pueda interesar. Eskerrik asko. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por haberme invitado y poder compartir este espacio con vosotros y vosotras. Y bueno, lo que me he planteado es compartir desde una perspectiva ecofeminista pues por qué tenemos tantos motivos para desobedecer, ¿no? Cuando miramos el mundo desde el punto de vista de las bases materiales que lo sostienen, cuando miramos el mundo de relaciones con la naturaleza, entre las personas y con nuestros propios cuerpos que hemos establecido en el marco de la cultura, de la política y de la economía dominante, se nos ocurren montones de razones para desobedecer de este marco normativo que de alguna manera conduce a que pudiéramos decir de forma metafórica que le hayamos declarado la guerra a la vida, ¿no? Y desde ahí es desde donde voy a intentar partir. Estamos viviendo un momento en el que podemos decir que la economía, la política y la cultura se desarrollan de espaldas y en contra directamente de las bases que permiten mantener la vida, de las bases materiales en cuanto a la relación con la naturaleza, también de las bases materiales que son las relaciones entre las personas y también en la forma de vivir que podríamos decir que poco a poco se está deteriorando, digamos, la condición humana, se están deteriorando las bases que han permitido que las personas constituyeran sociedades y constituyeran comunidades, ¿no? Por empezar, sentando algunas bases así súper rápidas, decir, como decimos siempre, cuando hacemos planteamientos ecofeministas, que si hablamos de bases materiales que sostienen la vida, tenemos que hablar en primer lugar de codependencia, ¿no? Es evidente que la vida humana al margen de la naturaleza es imposible, es absolutamente imposible. Es decir, somos naturaleza y, por tanto, para poder sostener la vida humana, o establecemos unas relaciones razonables con la naturaleza o podremos permanecer sobre este sustrato físico limitado pues temporalmente, ¿no? Y luego retomaremos un poco algunos de las consecuencias del modelo tan absolutamente depredador y contrario al funcionamiento de la naturaleza que se está siguiendo de forma hegemónica. La idea de codependencia nos lleva directamente a la idea de límites. Y hablamos de límites para señalar que si vivimos en un planeta físicamente limitado, parece razonable pensar que nada, absolutamente nada, se pueda plantear crecer de forma ilimitada sobre él, ¿no? Cuando hablamos de límites nos referimos pues, a aquellos minerales de la corteza terrestre que preexisten y son susceptibles de ser usados simplemente hasta que se agotan. Cuando hablamos de límites nos referimos también a los propios ciclos naturales y aquello que denominamos renovable, que efectivamente se renueva y se regenera fruto de los ciclos naturales, pero no a la velocidad a la que le gustaría al metabolismo económico, sino que se regenera a la velocidad pues, de los ciclos de la naturaleza. Esa superación de límites también provoca pues, que muchos de estos ciclos
se hayan alterado y se estén forzando un cambio en las dinámicas naturales que conducen inevitablemente a que bueno, pues las relaciones con la naturaleza se hagan mucho más inciertas y mucho más complicadas para las personas. Luego comentaremos, ¿no? Pero no solamente somos seres ecodependientes, sino que solemos decir también que somos seres profundamente interdependientes. Somos personas que vivimos encarnadas en cuerpos que son vulnerables, en cuerpos que son finitos y en cuerpos que no se pueden sostener en soledad a lo largo de toda la vida, en cuerpos que necesitan cuidados y trabajos intensos en tiempo y en esfuerzo, sobre todo en algunos momentos de ese ciclo vital. Es obvio en la primera infancia, vuelve a ser obvio en el momento de la vejez. Es evidente que ese apoyo o ese acompañamiento es necesario a lo largo de toda la vida de aquellas personas que tienen diversidad funcional o alguna discapacidad fuerte. Cualquiera de nosotras, en los momentos en los que estamos enfermas, una enfermedad un poco seria, no podemos, un poco seria o simplemente que te rompas una pierna. Es decir, sabemos lo que es experimentar el necesitar otras personas alrededor para poder sostener cotidianamente la vida en esos momentos, ¿no? Es decir, que la vida humana individual es vulnerable. Y al ser vulnerable, la vida humana no se sostiene si no hay otras personas alrededor que dedican una cantidad importante de tiempo a atenderla. Como bien sabemos, vivimos en sociedades que son patriarcales y en las sociedades que son patriarcales se desarrollan mecanismos que imponen que sean mayoritariamente mujeres quienes se ocupan del cuidado de los cuerpos vulnerables y que lo hagan además en espacios no libres, como son muchas veces los hogares, en donde utilizando determinados mecanismos, como puedan ser por la imposición de las ideas del amor romántico o el deber, la socialización en el deber o el miedo, porque el hogar puede ser el espacio más peligroso y también más violento para muchas mujeres, se desarrollen esos trabajos que no se pueden dejar de hacer si queremos tener vida, si queremos tener sociedad, pero que lo realicen mayoritariamente mujeres. Por tanto, somos ecodependientes y somos interdependientes, y esto nos lleva a la idea de que cada vida humana individualmente no es una certeza, es una posibilidad. Y lo que hace que una vida posible se transforme en una vida cierta es que vivamos en un marco en donde esas interacciones con la naturaleza y donde esas interacciones entre las personas permitan que cada vida se perpetúe, se haga cierta y que esa vida corporal se pueda mantener, ¿no? Bueno, lo que sucede en nuestro marco cultural, y voy a hablar de las sociedades occidentales, es que tienen una especie, podríamos decir metafóricamente, de pecado original. Las sociedades occidentales son prácticamente unas de las únicas que existen en todo el mundo que han elevado una especie de pared entre la especie humana y el resto del mundo vivo, como si fueran dos cosas radicalmente diferentes. Hay una especie de abismo ontológico que separa a los seres humanos de la naturaleza, que separa a los seres humanos de ese otro mundo físico que está alrededor, del que sin embargo dependemos y formamos parte, ¿no? Esta separación, esta ruptura, nos la encontramos, no es que surja ahí, pero nos la encontramos de forma ya bastante remota en las raíces clásicas del pensamiento occidental. Nos la encontramos, por ejemplo, cuando Platón establece ya que una cosa es el mundo físico y otra cosa es el mundo de las ideas, que una cosa es el mundo que nos rodea y otra cosa radicalmente distinta es la capacidad de pensar sobre ese mundo. Y Platón lo que dice es que lo que nos hace personas es precisamente la capacidad de pensar sobre el mundo, como si fuera algo separado del cuerpo, como si fuera algo separado de la propia naturaleza, ¿no? Esto, que puede parecer que es simple filosofía, aterriza en una forma de entender la política y en una forma de entender el mundo que se va construyendo sobre una lógica violenta de la dominación. Si pensamos, por ejemplo, en la democracia ateniense, que ha sido utilizada como paradigma y todavía se recuperan un montón de elementos de esa construcción de la vida en común en la polis griega, si pensamos en la democracia ateniense, pues vemos que en su momento de mayor apogeo lo que había era 34.000 ciudadanos en la ciudad de Atenas.
34.000 ciudadanos que iban al ágora, debatían, decidían y tomaban decisiones sobre la vida en común. Mucho más difícil es encontrarnos que a la vez, en el ágora, a la vez que existían esos 34.000 ciudadanos, había 300.000 esclavos. 300.000 esclavos que no debatían, que no tomaban decisiones sobre la vida en común, pero interaccionaban con la naturaleza para cultivar, pescar, fabricar todo tipo de enseres, tejidos, ropas, a partir de todos aquellos bienes, de todos aquellos ciclos y de todos aquellos minerales de la corteza terrestre que eran utilizados y transformados para construir bienes y servicios que permitían mantener la vida de los 34.000 ciudadanos griegos, en cierta medida la de los 300.000 esclavos, aunque obviamente es de pensar que con diferencias importantes en esas formas de construir la vida, ¿no? Pero además de 300.000 esclavos, había, y es de pensar que hubiera 34.000 esposas, que tampoco participaban de la vida en común, que tampoco participaban de la toma de decisiones en el ágora ni en la polis. Esposas que dentro del ámbito doméstico parían a los hijos e hijas, cuidaban a los mayores, cuidaban a las personas enfermas, cuidaban el cuerpo de las personas que había alrededor y el del propio ciudadano griego, que liberaba tiempo de cuidar de otros y otras, que liberaba tiempo de trabajar con la naturaleza para obtener bienes y servicios y liberaba tiempo incluso de cuidar de su propio cuerpo. A lo que voy con esto es que se construye un modelo en el que la noción de ser humano autónomo, libre, que decide y que de alguna manera participa decidiendo en el espacio, es una ficción. Es un ser humano que no existe, porque no existe esa independencia con los vínculos de la tierra, no existe esa independencia de tu propio cuerpo y no existe esa independencia del resto de las personas. Lo que existe es un sistema de dominio, un sistema patriarcal y antropocéntrico que de alguna manera esconde las relaciones con la naturaleza en esas personas esclavas que no deciden y esconde las relaciones entre las personas, las relaciones de cuidado de los cuerpos y el autocuidado del propio cuerpo en otras personas que también están escondidas, que son mayoritariamente mujeres y que no participan de la vida pública. Esa forma de entender la persona, esa forma de entender ese ser humano abstracto, desvinculado y desconectado de los cuerpos y de las vidas, ha ido perpetuándose a lo largo del tiempo y ha ido cristalizando en periodos posteriores en donde se ha seguido profundizando una dinámica de dominación y, como tal dinámica de dominación, una dinámica de violencia. Damos un salto importante en el tiempo por fuerzas de los tiempos que tenemos, ¿no? Damos un salto importante del tiempo y nos encontramos cómo ese sistema de dominación, esa noción de persona que ya está en las raíces clásicas del pensamiento, avanza a lo largo de todo el pensamiento judeocristiano y se consolida, digamos, en la forma en la que las sociedades católicas, las sociedades religiosas cristianas conciben a la persona, pero incluso cristaliza mucho después en el propio periodo de la modernidad. Es decir, el periodo de la modernidad en donde supuestamente se desvincula el pensamiento religioso del pensamiento científico, nos encontramos como Descartes, Bacon, Newton siguen construyendo sus miradas sobre el mundo y sobre las personas y sobre los cuerpos con las mismas bases que se habían construido en las raíces del pensamiento clásico, ¿no? Cómo se concibe una naturaleza como si fuera un gran almacén y un vertedero a disposición de las personas, cómo se concibe el funcionamiento de esa naturaleza como si fuera completamente previsible y como si funcionara con la lógica de una máquina, cómo se concibe también el cuerpo como la parte, digamos, natural y por tanto devaluada de la persona, y se entiende la razón y la capacidad de razonar como aquello que te convierte en un ser verdaderamente humano, como si fuera algo desvinculado del cuerpo. El movimiento feminista y el movimiento ecologista han trabajado muchísimo sobre esas dicotomías y esas fracturas que hacen que la cultura se siga viendo tan separada de la naturaleza, que hacen que la razón siga siendo algo a veces separado del cuerpo, aunque ya nadie teóricamente lo sostendría,
Es decir, nadie, prácticamente en ningún lugar nos encontraríamos a ninguna persona defendiendo que la razón y el cuerpo son dos cosas distintas, pero en nuestra vida cotidiana cristaliza una forma de entender el dominio, una forma de entender que todos esos sustratos físicos tienen menos valor y que las personas, los colectivos y los sujetos que trabajan con ellos también tienen menos valor, ¿no? Pero donde nos encontramos que ese sistema de dominación pega un giro radical y cobra además una velocidad y una capacidad de dominio brutal, es cuando años, un par de siglos más tarde, siglo y medio más tarde, nace el movimiento, el sistema capitalista, el capitalismo como sistema organizativo y de organización material, que va de la mano del nacimiento de la tecnología y también de la disponibilidad por primera vez de energías fósiles. Esa triple palanca ofrece una tremenda posibilidad de intervenir sobre el mundo, física y culturalmente y económicamente, obviamente. Y ofrece también una palanca que de alguna manera acelera todos esos procesos de dominio hasta unas dimensiones tremendas, ¿no? Algunos de estos elementos básicos que construyen, digamos, toda la ideología, no vamos a hablar solamente de la organización material, sino que también el propio capitalismo fabrica una forma de ser persona, fabrica un tipo de persona, es decir, crea una especie de antropología que le es bastante funcional para poder pervivir. Es decir, si este sistema se sostiene es porque fabrica y crea una forma de pensar, una forma de entender la vida y una forma de pensar sobre el mundo que le es extremadamente funcional, ¿no? Vamos a ver algunos de esos elementos básicos que se sostienen detrás o que sostienen culturalmente el modelo que tenemos, ¿no? Uno, trabajado básicamente desde el movimiento ecologista, pero también desde el movimiento feminista, es esta tremenda mutación, esta desvalorización o esta tremenda perversión en el concepto de producción que tenemos ahora mismo, ¿no? El concepto de producción dentro del capitalismo se sostiene sobre la idea de que solamente tiene valor aquello que puede ser expresado en términos monetarios. Es decir, dentro de nuestro modelo económico solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio. Y lo que sucede es que una buena parte de lo que sostienen las relaciones de codependencia o de interdependencia no tienen precio, no se les puede asignar fácilmente un precio, aunque estamos viviendo un momento en el que se le intenta colocar precio absolutamente a todo, ¿no? Vemos procesos básicos como la fotosíntesis, que es lo que nos mantiene con vida, es la única posibilidad de incorporar la energía del sol a nuestros organismos, que es el motor de la vida. Procesos básicos como la fotosíntesis no tienen valor económico. La polinización, la capa de ozono, toda la inmensa cantidad de trabajo que mayoritariamente mujeres hacen dentro de los hogares para sostener la vida cotidianamente, todos esos procesos, todas esas tareas no tienen precio. Y como no tienen precio, no son directamente visibles. Al reducir el concepto de valor al concepto de precio, terminamos llamando producción solo a aquello que hace que dentro de la esfera mercantil la economía crezca. Llamamos producción a todas aquellas actividades que se hacen dentro de la economía que consiguen que los agregados monetarios, medidos, por ejemplo, en términos de Producto Interior Bruto, crezcan permanentemente. Y ahí nos empezamos a encontrar con un montón de problemas enormes. No es ya solamente que esa producción no contabilice o no se entere de las pérdidas irreparables que se producen dentro de lo que sostiene la vida humana, sino que el problema principal es que pueden llegar a contabilizar la producción como si fuera riqueza. Eso es lo único que hace posible, por ejemplo, que producir o fabricar bombas de racimo sea mucho más rentable o sea mucho más valioso, por ejemplo, que producir trigo sin que el conjunto de las personas se enteren de ello. Porque como solamente miramos como sociedad la dimensión que crea valor en el mercado, que es la monetaria, como se mide la producción estrictamente en euros, el conjunto de las sociedades dejamos de preguntarnos por la naturaleza de la actividad que sostiene esa producción.
de tal manera que socialmente celebramos el crecimiento de esa producción medida en términos monetarios sin preguntarnos a costa de qué, ni para qué, ni qué se produce, ni cómo crece. Por eso nos encontramos con que la paz, entendida simplemente como ausencia de conflicto bélico, no es producción ni contabiliza como riqueza, pero sin embargo la guerra y la violencia pueden ser, de hecho son, un enorme motor de crecimiento económico, no solamente por el armamento y los negocios que hay alrededor, sino también por la destrucción y los propios procesos de reconstrucción que vienen después, ¿no? Donde hay verdaderas pugnas de un montón de empresas transnacionales por ver quiénes son las que de alguna manera recuperen después los contratos que vienen, ¿no? Pero nos lo encontramos igual con la salud. La salud entendida simplemente como ausencia de enfermedad no es riqueza en términos monetarios, en términos de PIB. Sin embargo, la enfermedad sí, porque el gran negocio de la industria farmacéutica no es tanto que la gente esté sana, eso no suma como riqueza. El gran negocio es que se compren medicamentos y, por tanto, lo que termina sumando como riqueza es la enfermedad. Cuando hablamos de la guerra con la naturaleza nos encontramos cosas similares. Un río limpio no vale nada económicamente. Un río contaminado sí, porque hay que pagar para descontaminarlo. La catástrofe del Prestige, por ejemplo, hizo subir el Producto Interior Bruto. Hubo que pagar máscaras, barcos, técnicas de limpieza y todo eso que se gasta nos lo volvemos a encontrar concebido como crecimiento económico, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha hecho Naciones Unidas, nos encontramos como una buena parte de lo que se consideran empleos verdes o posibilidades de crecimiento verde tienen que ver con la reparación de lo destruido, ¿no? No sé si a esto es a lo que se referiría Schumpeter cuando decía que el capitalismo era sobre todo destrucción creativa. Claro, le aplica el término creativo a lo que es crecimiento monetario en términos estrictamente económicos, no a lo que es el crecimiento o el desarrollo de una vida razonable, digna, de una vida que merezca la pena vivirse para las mayorías sociales. Esta idea de producción conduce directamente a lo que ha sido el gran mito, a lo que es el gran tótem, digamos, dentro de la economía, que es lo que desde el ecologismo sobre todo se ha denominado el mito del crecimiento, que es el sostenimiento de la idea de que el hecho de que la economía crezca en términos monetarios es siempre valioso en sí mismo, independientemente de a costa de que crezca, de a quién favorezca y de cómo se reparta el fruto, digamos, de ese beneficio, incluso aun cuando fuera solamente monetario, ¿no? Es fundamental toda esta conceptualización de producción y de mito de crecimiento porque de alguna manera es la justificación permanente que el conjunto del sistema tiene para colonizar las cabezas de las mayorías sociales. Es decir, detrás de cualquier proyecto absolutamente destructivo nos vamos a encontrar el crecimiento económico que puede generar equiparado indisolublemente a la idea de progreso o a la idea de buena vida, ¿no? Como si fueran dos cosas completamente indisolubles. El segundo elemento que desde una perspectiva ecofeminista es fundamental tener en cuenta es también, digamos, el reduccionismo o la jibarización que dentro del marco capitalista tiene la noción de trabajo, ¿no? Trabajo dentro del capitalismo es solo empleo. Trabajo es solo lo que se hace a cambio de salario. Todo lo demás que se hace en la esfera doméstica, pero que se hace también en la esfera comunitaria, que se hace en movimientos sociales, que se hace en grupos organizados, donde se resuelven necesidades cotidianas, pero no tienen un reflejo en salarios, directamente no es trabajo. El problema de reducir el concepto de trabajo al concepto de empleo se amplifica en sociedades como son las sociedades occidentales que han construido el modelo de bienestar con una base absolutamente empleocéntrica. Es decir, donde la posibilidad de tener derechos económicos y sociales y la posibilidad de tener una cierta seguridad económica que te permite también establecer o desempeñar otra serie de derechos sociales y políticos va vinculada directamente a la idea de que las personas tengan empleo.
aquellas personas que no lo tienen, si van a tener pensión o si van a tener determinada cobertura en momentos de especial vulnerabilidad económica, no es por el hecho de ser personas, no es por el hecho de ser ciudadanas, con todos los matices que pueda tener el término, sino que viene fundamentalmente, vendrían en estos casos, sobre todo en el caso de las llamadas amas de casa, vendrían fundamentalmente por el hecho de tener algún vínculo con una persona que sí que lo tenga, normalmente el vínculo del matrimonio, ¿no? Esta reducción del concepto de trabajo al concepto de empleo, que es, desde mi punto de vista, una verdadera aberración en términos, por ejemplo, de lo que fue el nacimiento de todo el movimiento obrero, es decir, donde la reivindicación básica era la capacidad de trabajo de las personas, no entendida como la capacidad de hacer crecer plusvalías para quien te empleaba, sino la capacidad de interaccionar entre las personas y con la naturaleza y con quienes habían alrededor para proveer los bienes y servicios que hacían falta para la vida, ¿no? Esta reducción del concepto de trabajo al concepto de empleo termina constituyéndose también en un arma de violencia contra las personas. En este momento en el que se reduce y además se individualiza de tal manera la cuestión del empleo, las personas se convierten en empleables o no empleables, y en función de que tengas el calificativo y tengas una especie de tara que parece que acompaña a aquellas personas que no lo tienen, te encuentras en una situación de enorme violencia doméstica ante la cual violencia económica ante la cual también es importante reaccionar, ¿no? El haber, de alguna manera, construido este modelo y haberlo perpetuado durante un cierto tiempo nos ha llevado a una crisis que es una crisis global, que es una crisis formada por diferentes crisis que a su vez se interconectan y que no son posibles comprender si no están interconectadas. Es decir, cada una de ellas por separado ya sería un melonazo gordo, pero cuando adquieren una dimensión completa es cuando dialogan unas con otras y vemos cuál es el panorama global que tenemos, que es el que las transforma, según algunas personas, en una crisis civilizatoria. Yo me voy a detener solamente en algunos de sus rasgos, que suelo decir siempre que es como hacer un pequeño ejercicio de amargura, pero me parece importante entender cómo se marcan estas violencias, cómo se marcan estas crisis, para justificar además la necesidad de desobedecer muy probablemente ante todas ellas y de construir contrapoder que de alguna manera pueda darle la vuelta a la situación, ¿no? Hablamos en primer lugar de una profundísima crisis de energía y materiales. No me voy a detener gran cosa en ello, porque ya lo hemos trabajado otras veces y porque no tenemos tiempo, pero ya en 2006 se alcanzó, según la Agencia Internacional de la Energía, lo que se denomina el pico del petróleo, y a partir de 2006 se va extrayendo una cantidad declinante del petróleo que se llama convencional, que es el petróleo de mayor calidad, ¿no? Las fuentes energéticas fósiles que quedan son fuentes energéticas que tienen una menor calidad. ¿A qué nos referimos con menor calidad? Pues obviamente la energía no la utilizamos para comérnosla directamente ni para satisfacer necesidades directas, sino que la energía es el gran motor que permite mover la economía, que permite mover el metabolismo, permite los desplazamientos, el traslado de alimentos en un proceso absolutamente delirante y despilfarrador de energía que hace que al final nos terminemos comiendo cosas que vienen de 8.000 kilómetros mientras las tenemos producidas muy cerquita y podrían consumirse fijando población al territorio, creando circuitos cortos de comercialización y con mucho menos despilfarro energético y generación de gases de efecto invernadero también menores. Y ante este declive, quiero recordar, no sé si leísteis hace unos poquitos días, que Repsol estaba súper contenta porque había encontrado el mayor yacimiento detectado en los últimos 30 años en el Ártico. Repsol había encontrado un yacimiento, decía unas reservas, de 1.000 millones de barriles de petróleo, que suenan a una jarta de millones de barriles de petróleo, pero que mirando
Los barriles de petróleo que se consumen al día son 11 días de consumo anual de barriles de petróleo y es el mayor hallazgo de Repsol en los últimos 30 años. Además, en el Ártico, donde sacarlo es un infierno y donde es muy posible que esos 1.000 millones de barriles detectados se conviertan en muchos menos si se pretenden extraer, ¿no? Insisto mucho en esta cuestión porque el modelo económico occidental es un modelo que se ha podido desarrollar porque existían esas enormes cantidades de energía fósil. Es decir, yo vivo en Madrid y si en Madrid podemos vivir hacinadas millones de personas en un lugar en donde no se produce nada que sirva para estar vivo y donde vienen además todos los días personas de la esfera de alrededor de influencia, que son varias provincias de alrededor, es porque se usan esas cantidades de energía fósil, ¿no? Las fuentes energéticas alternativas, por ejemplo, la nuclear, yo no voy a entrar en el peor problema, que también es una enorme generación de violencia, pero lo que quiero decir con la energía nuclear es que como depende del uranio, que es otro recurso no renovable, también tiene sus días contados, incluso aunque se apostara por construir unas cuantas centrales nucleares más que ampliaran un poquito la pequeña cantidad de energía solo eléctrica que genera la nuclear. Por tanto, estamos abocados a vivir, queramos o no queramos, en el corto plazo, muy corto plazo, con energías limpias y renovables. Y aquí nos encontramos con la segunda parte. Para poder vivir con cargo a las energías limpias y renovables hace falta construir una cantidad enorme de placas solares, de aerogeneradores y de infraestructuras que permitan de alguna manera generar esa energía. Pues bien, nos encontramos con que para poder construirlas hacen falta enormes cantidades de litio, de cobre, de platino, de minerales llamados tierras raras, muchas de las cuales también están sujetas a procesos de picos de extracción cercanos. Queremos decir con esto que puede que llegue un momento en el que transitar a un modelo basado fundamentalmente en renovables que dé cobertura, que dé satisfacción a las necesidades de las mayorías sociales, 7.000 millones de personas, más de 7.000 millones de personas en este planeta, pueda ser inviable si se siguen depredando minerales al paso que se siguen depredando para construir otro montón de artefactos que tienen que ver con la cultura digital, que tienen que ver con la cultura militar y, de hecho, digamos que los ejércitos de prácticamente todo el mundo se están movilizando bastante bien ante el control previsible de recursos escasos, ¿no? Los textos que ha venido sacando están bastante bien referenciados en un libro que a mí me parece muy interesante, que se llama La naturaleza es un campo de batalla, cuyo último tercio del libro está dedicado fundamentalmente al papel de los ejércitos ante la crisis ecosocial, ¿no? El cambio climático es otro elemento que se interconecta directamente con el problema de los picos de energías y materiales y por focalizar ambos procesos, el de los declives de las energías y minerales baratos con el del calentamiento global, yo creo que lo podemos mirar muy bien y lo podemos aterrizar muy bien en lo que se está viviendo en Siria. En Siria, en toda la región de alrededor, hay un problema complejísimo que es político, que es religioso, que es geoestratégico, desde luego, que es económico, pero también es un problema que tiene que ver con la usurpación y con el acaparamiento de recursos escasos energéticos y minerales. Pero en Siria también se ha producido una enorme pérdida de hábitat de zonas rurales sirias donde la dinámica del calentamiento global ha agravado procesos de desertización que ya se habían iniciado por la instalación de un modelo de agricultura industrial que, bajo plástico y con cantidades importantes de uso de agua, de la única vía fluvial que existe y de algo de agua fósil que había, ha terminado desertificando la zona, ¿no? Las personas salen cuando pueden de Siria hacia los países alrededor y algunas poquitas llegan a las fronteras europeas. Y ahí nos encontramos con la enorme y violenta paradoja de que mientras las personas no entran y son arrojadas a campos de concentración o son sometidas a los procesos de violencia de movimientos neofascistas que están creciendo en Europa, sin embargo esas fronteras se siguen abriendo todos los días para que entre energía, entren minerales, entren alimentos y salgan residuos. Quiere decir esto que el modelo capitalista
y sobre todo más ahora mismo en la dinámica ya de agotamiento, al haber construido una forma de organizar la vida en donde aquellos sectores de privilegios utilizan muchísima más energía, muchos más materiales y mucho más recursos de lo que posibilitan sus propios territorios, se ha convertido en un modelo directamente fascista, donde el sostenimiento de la vida de las mayorías favorecidas directamente supone la expulsión de otras personas de la vida. Es decir, la verdad material del capitalismo se convierte en este momento del declive de la energía, en este momento del agotamiento de los recursos, en este momento del cambio climático y del deterioro de los ciclos de naturaleza en puro fascismo, ¿no? Luego, si queréis, podemos entrar en ello. Por tanto, ante esta crisis que es económica, que es una crisis ecológica, pero que también es económica porque estamos viviendo una profundización de las desigualdades tremenda en todos los ejes de dominación. Es decir, lo veíamos con el caso de las personas sirias, pero dentro de nuestros propios países estamos viendo cómo sistemáticamente se está retirando una buena parte de los recursos que existían para sostener, aunque fuera en condiciones precarias, algunos sectores más vulnerables. Tenemos aquí al lado a las personas que están en huelga de hambre con el tema de los recortes en la renta, ¿no? Nos encontramos también con que se profundizan todas esas desigualdades a pasos agigantados, y las desigualdades en términos de género también. Es decir, estamos viviendo un momento en el que la propia dinámica de recortes, la propia dinámica violenta, trata de volver a forzar a que muchos de los desajustes, a que muchos de los recortes, a que muchas de las tensiones estructurales se fuerza a que se resuelvan en el marco de los hogares. Es decir, se encierra la precariedad vital dentro de los hogares. Y dentro de los hogares, que son como las grandes corporaciones del patriarcado, son mayoritariamente mujeres quienes están cargando con una buena parte de esos ajustes. En modelos y en contextos también violentos, donde estamos viendo cómo se recrudecen las violencias machistas, los asesinatos machistas y los aumentos de la situación de maltrato, ¿no? A la vez que surgen todos estos problemas, surgen movimientos que contrastan y que responden a ellos. Y hay que decir que entre todos ellos yo creo que ahora mismo el movimiento feminista es el que de forma más fuerte y de forma más organizada, yo creo que ahora mismo podríamos decir que el único movimiento de corte internacionalista que existe es el movimiento feminista, ¿no? Pero necesitamos esa respuesta que se está articulando poco a poco. Surge el fascismo y surgen también los movimientos de contestación. Salir de esta situación nos supone generar un enorme contrapoder que dispute el poder en tres ámbitos, que dispute la hegemonía política, que dispute la hegemonía económica y también que dispute la hegemonía cultural. En mi opinión, la disputa de la hegemonía económica es la que teóricamente tiene más elementos de estudio y tiene más propuesta elaborada. No es cierto que no haya alternativa, tampoco es cierto que haya una hoja de ruta diseñada, desde luego, pero hay propuesta elaborada en muchos ámbitos, por lo menos para saber qué pistas podrían seguirse, ¿no? La relocalización y la apuesta por modelos de producción de cercanía que fijen población al territorio, la agroecología, la cuestión de la transformación del modelo de transporte, la transformación de los modelos urbanos, ¿no? El control público de los monopolios que ahora mismo, o oligopolios que ahora mismo controlan sectores básicos como la energía, el agua. Y cuando digo control público no me estoy refiriendo a la mera estatalización, porque en este marco de Estado neoliberal dejarle el control al Estado de sectores como la energía sería que pasara exactamente lo mismo que está pasando, ¿no? Es decir, tenemos un Estado súper fuerte que lo que hace es legislar la desregulación al servicio de ese modelo absolutamente desigual, ¿no? Por tanto, a mí en la economía me parece que además de disputar los entornos más macro, que hay que hacerlo, es decir, y pensar en una planificación que avance hacia una reducción de la huella ecológica, reducción de los gases de efecto invernaderos y organizar la vida en común para obtener lo que necesitamos para estar vivos y vivas, que satisfaga a las mayorías sociales, también hace falta toda esa dinámica de autoorganización que se produce en las entidades o las organizaciones de economía social y solidaria, ¿no?
En la disputa de la economía política hablamos de lo mismo, no me refiero al asalto institucional, no me refiero a la llegada a las instituciones, aunque obviamente no nos dé lo mismo quién esté en ellas, me refiero a la creación de un contrapoder. Necesitamos mayorías sociales dispuestas a disputar y a darle la vuelta a esta situación también en la calle, ¿no? Donde podamos desobedecer cosas básicas como la propiedad. Es decir, en un mundo físicamente limitado, donde la economía no crece y está estancada y no va a crecer sobre la base de la economía real con los mismos medios anteriores, necesitamos repartir la producción primaria. Ya no cabe repartir el excedente del desarrollo económico. Eso es lo que está intentando hacer la socialdemocracia y fracasa estrepitosamente porque un modelo que está basado en el reparto del excedente, cuando no tiene excedente, queda sin nada, sin repartir y, por tanto, pierde todo tipo de legitimidad, ¿no? Hablamos también, por tanto, de disputa de la propiedad. En este sentido, hablamos también de la disputa, incluso en el propio terreno de la solidaridad y de las fronteras y todo el movimiento de solidaridad con las personas refugiadas y de lucha porque se conserve el hábitat de las personas para que no tengan tampoco que ser forzadas a los procesos de migración son importantes, ¿no? Todo lo que estamos viviendo de desobediencia contra leyes que buscan la represión y que buscan la criminalización de cualquier tipo de movimiento. Bueno, lo de Cassandra con los tuits de la semana pasada y lo que está pasando con todo el sistema de judicatura, yo creo que es una de las mayores muestras también de una descomposición que ya venía de antes, pero que se degrada a pasos agigantados y que si ya la democracia, desde luego, era absolutamente imperfecta, ya la podredumbre y la degeneración que tiene este sistema democrático, vamos, es absolutamente patente, ¿no? Desobedecer también a otros instrumentos de dominación, no son solo los ejércitos, el TTIP, el CETA, el TISA, los tratados de libre comercio y toda la dinámica que de alguna manera coloca a los mercados como epicentro, dejando y expulsando a las personas, son instrumentos también que debemos contestar, ¿no? Pero también tenemos que contestar desde el plano cultural. Si un triunfo ha tenido el capitalismo, ha sido el de colonizar la cabeza de la gente y de alguna manera condicionar la forma en la que entendemos el mundo. Conceptos como el de seguridad, conceptos como el de libertad, conceptos como el de derechos tienen que ser removidos de arriba abajo y reinterpretados poniendo en el centro el mantenimiento de la vida. Este concepto de seguridad que tenemos es un concepto que nos aboca directamente al desastre. Es el blindaje de las élites, es la generación del miedo al otro, es el desencadenamiento de las luchas entre pobres y es un mecanismo que está sirviendo para asentar y hacer crecer también dinámicas de corte neopopulistas y neofascistas, ¿no? El gran problema y lo duro del momento en el que vivimos es que cuando Donald Trump dice aquí no cabemos todos, o cuando lo dice Marine Le Pen, tiene razón en que con este modelo que ahora mismo tenemos no cabemos todos. Solamente caben aquellas personas que de alguna manera estén amparadas por el poder económico, el poder político y el poder militar, generando un enorme sistema que expulsa directamente personas de la vida. Primero precarizándolas y en el extremo simplemente impidiéndoles estar viva, dejándoles sin hábitat, dejándoles sin espacios. Pero dentro de nuestros propios países nos encontramos como hay personas que cada vez están más arrinconadas en esos espacios de expulsión, ¿no? Por tanto, la disputa del concepto de seguridad es clave. Y disputar la seguridad es colocar a las personas en el centro y colocarlas consciente de los límites físicos que tiene el planeta y de los seres radicalmente vulnerables que somos, ¿no? Voy a terminar con un cuentito que leía, en realidad es un pequeño mito que leía la semana pasada en el último libro de Santiago Alba y que a mí me gustó bastante, ¿no? Y cuenta un poco cómo cuando en la mitología griega se van creando las diferentes especies vivas, bueno, pues Zeus, o quien las creara, las va lanzando al mundo y las lanza absolutamente indefensas, ¿no?
dándose cuenta de que las están pasando fatal en el mundo en el mundo físico en el que se encuentran, manda a Epimeteo a que les dé, con un par de sacos de defensas, a que reparta algo a cada una de las especies para que se puedan defender y de alguna manera puedan adaptarse a la tierra en la que viven, ¿no? Epimeteo, que debía de ser bastante chapuzas, empieza a repartir así sin mucho criterio. Y bueno, pues les da a las tortugas, les da los caparazones, a los erizos les da los pinchos, a los tiburones les da dientes, a unas gacelas les da unas patas musculosas y veloces para poder correr mucho, da garras a los grandes felinos y se lía a repartir, se va tan contento y cuando se quiere dar cuenta ve que a la especie humana no le ha dejado, pero nada de nada, ¿no? Empieza a pasar un poco de tiempo y Zeus se echa las manos a la cabeza viendo que los pringados de los seres humanos, vamos, se los comen todos los bichos, les atacan todas las enfermedades, cuando intentan juntarse para organizarse un poco mejor entre ellos, terminan regañando y se matan y se vuelven a separar y se les vuelven a comer todos los bichos y Zeus se da cuenta de que van a durar nada en la faz de la tierra. Y entonces empieza a revisar y no quedándole ninguna herramienta, manda finalmente a Hermes que les dé dos cosas a los seres humanos. Y lo que les entrega a los seres humanos es el aido y la dique. El aido, traducido del griego clásico, vendría a ser como la conciencia de ser vulnerable y necesitar a otros y otras. Y la dique es la justicia. Y manda además que les dé las dos cosas repartidas de forma homogénea a todas las personas. Digamos que a mí me gusta el cuento porque lo que viene a reconocer es que precisamente la mayor fuerza que tenemos los seres humanos es la de sentirnos profundamente vulnerables, sentirnos profundamente necesitados de otros y otras y también de la naturaleza y tener herramientas como la justicia, la cooperación para poder organizar ese conjunto de vulnerabilidades, ¿no? Yo creo que ahora mismo un elemento de desobediencia claro es volver a reconstruir toda esa vida común, rechazar la noción hegemónica de que una persona pueda vivir emancipada de la naturaleza, emancipada de su propio cuerpo y emancipada del resto de los seres vivos y reconstruir ese proceso de vida en común, ¿no? Yo creo que merece mucho la pena desobedecer ante un sistema normativo que nos conduce a lo contrario y que directamente, pues poco a poco nos expulsa de la vida y nos arrebata lo más básico que tenemos para seguir siendo especie humana. Pues gracias. Bueno, creo que ya yo he dejado bastante claro cuál es la crítica desde que se hace desde el movimiento feminista y del movimiento ecologista al modelo de producción, al de distribución y al de consumo. Yo creo que es una crítica bastante compartida, o por lo menos compartida en parte por otros muchos movimientos, y creo que el ecofeminismo tiene una propuesta, una serie de planteamientos que le escuché ya yo hace tiempo, que me pareció muy sugerente y que quería aprovechar para esta charla. Es decir, es el de 3 preguntas que debería hacerse la economía. Uno es el de qué necesidades hay que satisfacer. La segunda pregunta sería cuáles son las producciones que son socialmente necesarias para ello. Y la tercera sería cuáles son los trabajos socialmente necesarios para satisfacer esas necesidades. En esa línea se me ocurría un paralelismo que hace tiempo que está planteado en el movimiento antimilitarista y quería muy en paralelo, y que sería qué y a quién hay que defender, cómo hay que defenderlo y quiénes deben hacerlo, ¿no? Podemos plantear como dos modelos ideales. Uno es el modelo militar, no ideales en cuanto a perfectos, sino ideales en el sentido de que no existen, pero son como los antagónicos, ¿no? Y serían, uno es el modelo militar, en el que hay una serie de expertos, básicamente, hay expertas también, pero menos, militares, que a través de la guerra, de la agresión, de la violencia, tratan de defender. En el supuesto más clásico hace tiempo era territorios, estados,
frente a agresiones militares externas, pero hace tiempo vemos que lo que se defiende realmente son intereses geoestratégicos, acceso a recursos como agua, petróleo, y que tiene como interés real el defender los intereses de unas clases dirigentes, ¿no? Frente a este modelo de defensa, de seguridad, ¿no? Lo que hablamos de qué entendemos por seguridad, aquí enlazaríamos por decía Yayo, ¿no? Esto es un modelo es el modelo dominante de seguridad, ¿no? La seguridad frente al otro, por el acceso a los recursos, ¿no? Está otro modelo de defensa o de seguridad que lo que plantea que es que ya está en marcha, no es algo así alternativo, que se está actualizando, o sea, que se realiza todos los días en nuestra sociedad por parte de un montón de colectivos y de movimientos que lo que plantean que de lo que realmente hay que defenderse es de peligros como la exclusión, como la pobreza, como el paro, como el racismo, como el heteropatriarcado, como la xenofobia, como el cambio climático, ¿no? Es decir, y que en ese caso lo que prima es la defensa de los intereses de la mayoría, no los intereses de una minoría. Claro, en este caso las herramientas que se ponen en marcha ya no son herramientas de agresión, de guerra o de intervencionismo o de militarismo. Aquí lo que intervienen son otros elementos como puede ser la cooperación, puede ser la solidaridad, puede ser la no cooperación y puede ser la desobediencia, ¿no? Entonces, cuando planteamos construir un mundo que valga la pena, o como se dice ahora también, que valga la alegría ser vivido, ¿no? La apuesta que hacemos o la apuesta que os lanzamos o la que os planteamos es que defendamos o que apostemos por fortalecer lo que entendemos que son las verdaderas defensas sociales, que son los colectivos, que son los movimientos, que son las luchas que ya están defendiéndonos de los peligros que entendemos que son realmente una amenaza, frente a la supuesta defensa militar, que lo que nos defiende es de peligros que son, bueno, creados, intencionados, ¿no? Básicamente siempre son peligros como un otro que en los tiempos que nos toca básicamente son siempre gente de otra religión, gente de otros países a los que casi siempre vendemos armas, luego parece que tanto peligro tampoco son. Entonces, es decir, y en este caso, cuando hablamos de apostar por ese tipo de defensas sociales, ¿no? por el de fortalecerlas, es donde entra un poco ya la tercera parte de la charla, ¿no? Hemos hablado de ecofeminismo, hemos hablado de esto de desobediencia, y ahora es cuando hablaríamos de objeción fiscal. Pues la objeción fiscal es una forma de desobediencia que nace hacia mediados de los 80 y que lo que propone es la desmilitarización social a través del desvío de gastos militares a recursos sociales, a recursos que entendamos que son socialmente constructivos y transformadores. Lo que nace como una campaña de desobediencia civil ligada a movimientos antimilitaristas y antiguerra, a toda la época previas a la insumisión, la campaña contra las bases de la OTAN, ha ido evolucionando con el tiempo. Ya hace tiempo ya que la campaña de objeción fiscal tiene otros objetivos. De hecho, se habla mucho de elementos como el TAP, otras macroinfraestructuras. Se habla también de negarse al rescate a la banca. Y lo que se plantea no es el no pagar, sino que lo que se plantea es desviar ese dinero a fines y objetivos que sean socialmente constructivos, a lo que entre todas creamos que está construyendo y que defiende mejor a esta sociedad. Como tal, ya hemos dicho que es un acto de desobediencia, no es un acto legal, no es un acto legítimo en el sentido del Estado, pero sí es un acto legítimo tal y como lo entendemos los colectivos sociales. Tampoco es ilegal, porque con estas leyes que tenemos, como se han hecho leyes para que defraudar menos de no sé cuánto no sea delito, pues resulta que no estamos delinquiendo, sino que estamos cometiendo un ilícito administrativo. Luego, no es relativamente bien, ¿no? Ahí sí que estaría bien hablar de el por qué hacer objeción fiscal. Bueno, pues desde el punto de vista de los colectivos antimilitaristas y de gasto militar, pues hay una serie de datos que pueden ser así interesantes. Es decir, no sé si habéis visto la prensa ayer y hoy, es decir,
Pues la noticia con la que hemos desayunado es que los gastos que el presupuesto del Ministerio de Defensa sube un 32% para este año. Y no solo eso, sino que la previsión es que en los próximos 7 años suba un 100%. O sea, suba hasta doblarse. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que el presupuesto del Ministerio de Defensa no es más que el 18% del gasto militar real. O sea, la mayor parte del gasto militar real, o sea, este gasto militar está oculto en las partidas de industria, que tiene que ver todo el tema de compra de armamento, en el de exteriores, mediante todo el tema de intervenciones militares que se venden como humanitarias, pero que siempre sabemos que de humanitarias tienen poca. Muchas otras partidas, incluso en educación, en investigación, en CNI, Casa del Rey, hay un montón de elementos que están metidos ahí. Pero no solo eso, tal y como he hecho en el caso de Euskadi, que es como, bueno, pues dicen, no, al fin y al cabo, aquí pagamos a las haciendas forales, que sí es verdad que pagan parte del cupo, pero bueno, aquí no, pues bueno, resulta como, a mí me resulta así curioso, no sé, así a vosotros y a vosotros, cuando se está hablando del tema de la negociación de los presupuestos generales del Estado, como, aunque esté feo dar así nombres, ¿no? Como el PNV en la negociación lo que ha conseguido traer para Euskadi es inversiones para el TAP y 3 o 4 nuevas promociones de la Ertzaintza, ¿no? Es como decir, a la vez que es un problema conseguir 30 millones más para subir el 15% que corresponde en la RGI a las personas, o sea, que por ley le corresponde, ¿no? Es decir, hemos conseguido cientos y miles de millones para promociones de la Ertzaintza y para construir el TAP, pero no para defender lo que hablábamos de cuáles son los verdaderos defensas sociales, ¿no? O, por ejemplo, cómo podemos hacer que se incremente la plantilla de la policía, pero no estabilizar o dignificar las plantillas de educación o de sanidad, ¿no? Es decir, es curioso los intereses que existen o lo que nos venden esto como seguridad. Es seguridad que haya más policía en las calles, pero no es seguridad social o no es defensa social que la educación sea digna, que la sanidad sea digna, que las personas que están en situación de exclusión o de riesgo tengan acceso a unas ayudas económicas que les permitan una vida más o menos digna. Es el debate cultural o la pelea por lo que es seguridad y qué es defensa, ¿no? Y yo creo que ahí es la pugna que tenemos. Y la objeción fiscal, además de permitirnos responder a gastos que entendemos que son injustos, ¿no? Es decir, más allá de la rabia que nos pueda dar, decir, bueno, este gasto es injusto y yo opto a otro, es una campaña que yo creo que nos permite a nivel colectivo y a nivel organizado hacer cosas que son mucho más, que son de casi como abstracto, ¿no? Que es el de denunciar, ¿no? Es decir, lo que hacemos es una labor de denuncia sobre estructuras o sobre gastos que consideramos injustos. Pero también estamos haciendo pedagogía, porque la idea con esto es generar un debate sobre un modelo de sociedad que queremos. Cuando se desvía de una partida que es injusta a una que consideramos que es justa porque entendemos que construye sociedad, que es transformador y que defiende el tipo de sociedad que queremos, estamos haciendo pedagogía. Hay otro elemento que yo creo que es muy, muy importante, y es que la objeción fiscal y cualquier tipo de desobediencia es algo que nos empodera. Pasamos de ser víctimas pasivas de las injusticias del Estado, ¿no? Cuando decide por nosotras y por nosotros que lo que se va a financiar es el ejército, es la policía, es lo que sea, es el TAP, es el reabrir Garoña, es lo que sea. Decimos, dejamos de ser víctimas y decidimos dar un paso y nos empoderamos y decimos, yo soy agente activo en la transformación social y lo soy desobedeciendo y destinando dinero o haciendo una acción no violenta o haciendo desobediencia civil o lo que queramos en esa vía. Y luego yo creo que es muy importante también porque frente al papel y ligado al anterior de que son elementos pasivos, lo que nos permite es construir alternativas, ¿no? Decíamos frente a un
un sistema que nos quiere pasivos, que nos quiere resignados y resignadas, lo que nos permite es construir alternativas que realmente transforman y que realmente defienden el modelo de sociedad que queremos, ¿no? Y yo creo que por ahí iría un poco el por qué hacer objeción fiscal, el qué es y el por qué hacerla. Y a nivel así muy práctico, creo que todas y todos sabéis que estamos ya en la campaña. Muchas y muchos habéis recibido una carta de Hacienda estos días, una carta que no viene perfumada, como decía, y en la que os hacen una propuesta de declaración. Y nosotros tenemos una propuesta también para haceros. Nuestra propuesta es que rechacéis esa propuesta de declaración que os hace Hacienda y que la rehagáis aplicando objeción fiscal. Desviando la parte de dinero que queráis, desde 1 euro hasta los 700, los 800 que entendemos que el Estado destina a gasto militar cada año, o todo lo que queráis, al fin que queráis. Puede ser una entidad feminista, una asociación vecinal, una radio alternativa, lo que entendáis que construya, lo que entendáis que defiende vuestros derechos, el modelo de sociedad con el que os sintáis más a gusto o más. Y animaros a eso, y que para hacerlo contáis con una persona, contáis con oficinas tanto en Bilbao como en Donosti como en Gasteiz, con una persona a vuestra disposición que os ayude a hacerla. Solo hay que pedir cita previa en el teléfono o en el mail que tenéis en el folleto, que creo que tenéis esto debajo de la silla. Y adelante, a desobedecer, porque es muy gratificante, nos empodera, construimos alternativas, somos pedagógicos, y denunciar está muy bien también. Muchas gracias. ¿Habrá un ratito de debate o no? ¿O qué? Creo que va. Sí. Sí, por supuesto, debate, preguntas, lo que queráis. No estaría mal. Bueno, no aprovecho. Esto igual. Ah, pues Pero ¿qué tienes? No sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o que quiera comentar algo. Y si no, pues lo dejamos aquí y listo, sin más. Ah, bye. No. Una pregunta pequeñita. Primero, dar las gracias por la charla. Y como me quería preguntar, para las personas que vivimos o tenemos que hacer la relación fuera de otra parte del Estado español, ¿tenemos la oportunidad de solicitar que ir? Es difícil porque los programas. No sé exactamente en qué parte del Estado tienes que hacer la declaración de la renta. No sé si me dices. Cataluña, Canarias. Ahí se hace a través de la agencia tributaria. Entonces, los programas informáticos que existen en las 3 provincias de la CAP más el de Navarra son diferentes a los de la parte del Estado. Aquí podríamos asesorarte, pero no hacértela, que es lo que suelen hacer, porque no tenemos acceso a esos programas informáticos. Entonces, hombre, lo que sea,
En el folleto también tienes todo, tienes teléfono, tienes correo electrónico y tienes la página web. Nos ponemos en contacto y tratamos de solucionarte las dudas que tengas o de ponerte en contacto con los grupos que hay allí. Hay tanto grupo en Canarias como grupos en Cataluña. Te podremos poner en contacto con ellos para que te echen una mano, sin problema. Si no hay ninguna pregunta, me animo yo a hacer la mía. Se trata de lo paradójico que me resulta desde una concepción secular, laica, no religiosa, atea, cómo precisamente la racionalidad nos ha llevado a esto, haciendo desaparecer el paradigma religioso. Yo estoy en contra del paradigma religioso. Lo que ocurre es que precisamente el paradigma religioso anterior al cristianismo, generalmente los paradigmas han sido matriarcales, han sido diosas y han sido religiones que han sacralizado la naturaleza. De hecho, las primeras ideas eran Legea, como la tierra es lo sagrado, que había que respetar. Yo creo que era una forma inteligente de hacer respetar de una forma poderosa a la naturaleza, porque sabiéndose parte de ella, si destruye la naturaleza, se destruye el ser humano. Entonces, me resulta paradójico cómo la religión ha podido ser más inteligente dentro de esa concepción tan cerrada, hermética, y cómo la racionalidad ha podido destruir eso. Incluso el cristianismo ha sido una religión masculina contra lo matriarcal, contra la diosa, que ha hecho para esta situación determinada de pérdida del paradigma religioso. El asunto es cómo concebir la no religión y el respeto a la naturaleza. Esas dos. Quiero mostrar un cierto respeto a la inteligencia de los paradigmas religiosos de mi tipo. ¿Qué opinas, Manuel? Sí, bueno, yo de paradigmas religiosos primitivos no controlo mucho, ¿no? Pero, o sea, que no he leído yo mucho al respecto. Pero sí que algunas de las cosas, por plantear algunas de las reflexiones que dices, ¿no? O sea, ahora mismo, por ejemplo, hay culturas que son muchísimo más biocéntricas, otras culturas que no son las culturas occidentales, que tienen también sus propios problemas, porque muchas de ellas, a pesar de ser biocéntricas y de haber conseguido generar relaciones mucho más armónicas con la naturaleza, a veces son también tremendamente patriarcales, ¿no? Y de hecho, bueno, pues los feminismos también de las propias los feminismos indígenas, yo creo que ahora mismo están, y de los pueblos originarios, están aportando lecturas muy interesantes. Pero claro, el problema que tenemos con esa paradoja que tú señalas de cómo la racionalidad es que, bueno, primero circunstancias concretas, ¿no? Descartes, Newton, Bacon fueron tremendos beatos religiosos. Quiero decir, una cosa es que fueran filósofos y separaran el pensamiento, y otra cosa es que no fueran... Vamos, Newton, de hecho, cuando formula las leyes de la mecánica, lo que termina diciendo es que la naturaleza funciona como un gran reloj y Dios es el gran relojero, ¿no? Y que precisamente se construye una idea de trascendencia del ser humano en el hecho de que a partir de la capacidad de razonar se sea más capaz de asemejarse a esa imagen divina del gran relojero que es Dios, ¿no? Pero yo creo que la gran paradoja está en que realmente el capitalismo y la fe tecnológica se han convertido en verdaderas religiones civiles. Es decir, Polanyi, por ejemplo, en el libro de la Gran Transformación, cuenta cómo la idea del capitalismo desregulado y la idea del capitalismo funcionando con su mano invisible, generando armonía, tendría el efecto del peor de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Y está sostenido sobre una serie de dogmas, sobre una serie de mitos que, estando contestados por la propia ciencia y estando contestados, por ejemplo, dentro de lo que es la llamada ciencia económica, por visiones de la economía crítica que son heterodoxas, siguen teniendo toda la conceptualización de una religión. Entonces, el problema que tenemos es que ha sido la sustitución
de una religión por otra, una sustitución, o el diálogo, la concatenación de ambas, ¿no? Es decir, que todo el proceso de la Ilustración, que tiene un montón de cosas importantísimas que sería necesario poner en valor y reformular de otra forma, pero también constituye y asienta una forma de ser persona, un concepto de progreso y un concepto de derechos que están basados en esos mismos dogmas que a su vez habían crecido muy vinculados con la mirada religiosa anterior, ¿no? Entonces yo creo que esa reflexión cultural es importante hacerla, y creo que ahí lo que aporta la mirada del ecologismo y la mirada del feminismo, igual no ellas dos solas, en diálogo con muchas otras que han venido de la economía política o del marco de los derechos o de la filosofía, sí que proporcionan una manera de volver a repensarnos como especie, que es mucho más razonable. Es decir, durante mucho tiempo, antes cuando estabas tú hablando de cómo se señala a un otro, a un yihadista o a un sujeto al que en cierto modo, bueno, primero se le criminaliza, pero en cierto modo lo que se hace es desnaturalizarle, deshumanizarle. Es decir, ese sujeto al que hasta se le pixela la cara y nos empieza a parecer que es una persona menos humana que el resto por su fundamentalismo, lo que fuera. Ha sido el esquema de dominación que se ha seguido siempre. A la mujer se la deshumanizaba y se la animalizaba, se la asemejaba a la naturaleza para sostener ese modelo de dominio, ¿no? Y yo creo que el reto ahora lo tenemos, que en lugar de construir los procesos emancipatorios alejándonos de esa naturaleza que percibíamos como sumisa y como mecánica, precisamente lo que necesitamos es renaturalizarnos y recomponer todas esas relaciones también materiales entre las personas que permiten sostener la vida, ¿no? Pero la paradoja es esa, la paradoja que ahora mismo el capitalismo es un fundamentalismo religioso de unas dimensiones épicas, vamos, ¿no? Y, creo yo. Pregunta que qué tipo de posición hay desde el ecofeminismo sobre todo el tema del consumo de carne, que está tan relacionado con el deterioro y el cambio climático, ¿no? A ver, digamos que el ecofeminismo como tal, yo te cuento un poco por un lado lo que nosotras en los grupos en donde yo trabajo creemos, y en historias que han venido construidas tanto desde el ecologismo como desde otras miradas, ¿no? A ver, ahora mismo el consumo de carne, el nivel de consumo de carne en el planeta y de proteína animal en general es un disparate en el plano ecológico y es un disparate en el plano de la propia justicia humana, ¿no? Por un lado, el modelo de producción industrial de alimentos está basado en un modelo, ha convertido la agricultura, pero también la propia ganadería, en un sistema de producción industrial. Es decir, producciones que históricamente habían sido renovables, las ha convertido en una producción industrial, en el sentido de que necesitan una cantidad ingente de insumos petrodependientes y de insumos de productos químicos para poder sostener el actual modelo, ¿no? Pero es que además el hecho de haber, digamos, desplazado los niveles de consumo fundamentalmente a la proteína animal, hace falta que todavía además haga falta una cantidad ingente de territorio. Es decir, cuando uno mira cómo funcionan las cadenas tróficas, si os acordáis cuando las estudiábamos en la escuela, vemos que en la base están las plantas que hacen la fotosíntesis. Seguidos están los animales herbívoros, que son los que se comen las plantas, luego están ya los carnívoros, los omnívoros que comen de todo, y luego están los descomponedores, que cada vez que se muere algún bicho o muere cualquier organismo vivo, descomponen volviendo a meter minerales en la tierra, ¿no? Bueno, pues en cada salto de cadena trófica se pierde un 90% de energía. Es decir,
que para alimentar personas con cargo fundamentalmente a la proteína animal hace falta una cantidad de tierra que multiplica exponencialmente las que harían falta para alimentar personas mayoritariamente con proteína, o sea, con vegetales, ¿no? Hasta tal punto que extender ahora mismo, por ejemplo, los niveles de consumo medio de proteína animal que pueda haber en el Estado español al conjunto del planeta hacen absolutamente inviable el modelo. No habría tierra para poder generar eso. Por tanto, los excesivos consumos de proteína animal en algunos lugares del mundo directamente hacen que una buena parte de las tierras de cultivo sean utilizadas para producir vegetales que a su vez alimentan animales de los que se alimentan una parte muy pequeña de la población del planeta, ¿no? Eso va además unido a las formas de producción donde una buena parte de las granjas industriales son verdaderos campos de concentración de animales. Es decir, si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a una granja de aves o a una granja de vacas, vamos, lo flipas en colores en lo que son los medios de producción industrial, ¿no? Y luego, por otro lado, como tú muy bien señalabas, las emisiones de metano procedentes del metabolismo animal ahora mismo son una de las causas de generación de gases de efecto invernadero más fuertes, porque el metano tiene una capacidad de calentamiento global mayor que las que tiene el CO2. Por tanto, desde todos los puntos de vista, el actual modelo de proteína animal, y bueno, si ya miráramos las pesquerías es también tremendo, es insostenible. Es decir, si toda la población del planeta pretendiera comer carne como en la mayor parte de los países llamados ricos, vamos, es una hecatombe absoluta, ¿no? No, o sea, es que no da para ello, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cuál es entonces la postura? Pues que la reducción en el consumo de proteína animal drástica es un elemento básico de sostenibilidad y de justicia, básicamente. Bueno, nada, menos de luego, lo dejamos aquí. Eskerrik asko, gracias a todos por venir. También por venir. Ya terminó. Es que no sé quién me ha dicho que tenía y se volvió a Madrid. Es que terminó en marzo.